Hola a todos, mi nombre es Jesús Noreña Valencia, estudiante de octavo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle de Tuluá. En este video explicaré el proyecto que realicé en el curso de computación evolutiva. En él describiré el problema que quise solucionar mediante computación evolutiva. Posterior a eso, explicaré sobre la explicación de la solución del problema, el algoritmo que se usó, la codificación del problema, el cromosoma, la función de aptitud, el método de selección, los operadores de reproducción y el criterio de parada del algoritmo de computación evolutiva. Posteriormente, explicaré los resultados obtenidos y conclusiones posteriores. Esta es la descripción del problema. Tenemos un equipo de voleibol cuya planilla técnica puede inscribir a 20 jugadores. Cada jugador posee un dorsal, un número que lo identifica, que toma valores entre 1 y 20. Un jugador puede tener un número del 1 al 20. Hago la salvedad de que dos jugadores no pueden tener el mismo número. Cada jugador tiene un desempeño de ataque y desempeño de defensa, medidos en puntaje. Puntaje de ataque se mide entre 0 y 100, lo mismo con el puntaje de defensa. Si vemos en la aplicación Java, vemos que cada jugador tiene un número identificador, número de puntaje de ataque y puntaje de defensa. Importante para la codificación del problema. Cada jugador es inscrito en un plantel. En este caso, un array list que almacenará los jugadores del equipo de voleibol. Como dije ahora, puede almacenar 20 jugadores. En el problema escribir 20 jugadores. Por ejemplo, escribimos a un jugador llamado P4. Tienen dos al número 4, cuyo puntaje de ataque es 65 y puntaje de defensa 92. Y dicho jugador es inscrito en el equipo. Lo mismo pasa con los otros 19 jugadores. Para solucionar el problema se usó un algoritmo genético simple. En los siguientes diapositivas les estaré explicando detalladamente cómo se programó el algoritmo genético simple. La codificación. ¿Cómo se codificó la solución del problema? La codificación se determinó de que sería entera. ¿Qué representaría? Representaría el equipo de voleibol con sus dorsales. Entonces tenemos un cromosoma de longitud de 6 genes que representa el equipo de voleibol en el campo de juego, que pueden tomar valores entre 1 y 20. Para que un cromosoma de un individuo sea válido, los 6 genes tienen que ser de diferente valor. De lo contrario, se tiene que volver a codificar el cromosoma. Aquí está la convención. Los 3 primeros cromosomas representan los jugadores en la posición de ataque y los 3 últimos genes representan los 3 jugadores en posición de defensa. Por ejemplo, tenemos al número 12, al 1 y al 8 en posición de ataque y al 20, 4 y 3 en posición de defensa. No nos preocupamos con la aleatoriedad del cromosoma, dado de que los 20 jugadores en algún momento tienen que actuar o de ataque, de atacante o de defensor. Aquí está el cromosoma, como se codificó acá en Java. Tenemos que un cromosoma que almacena jugadores, almacena 6 jugadores.
lo que representa la formación titular en el equipo de voleibol. Aquí está el método que crea el cromosoma. Como dije anteriormente, la codificación se da entera y se generan los jugadores aleatoriamente. Sin embargo, tenemos que evaluar que el individuo que se generó es válido. ¿Qué quiere decir que es válido? Que no hay en dos o más genes el mismo valor. Si encuentro que esto pasa, se tiene que volver a crear el cromosoma hasta cuando los 6 genes sean de diferente valor. Esta es la función de aptitud. La función de aptitud es la sumatoria de los puntos de ataque más la sumatoria de los puntos de defensa. Cabe destacar de que la sumatoria de puntos de ataque se le hará solo obviamente a los jugadores en posición de ataque y la sumatoria de puntos de defensa se le hará a los jugadores en posición de defensa. Esta sumatoria dividida entre 6, entre comillas, es el promedio de sumatoria de puntos, en donde así I quiere decir puntos de ataque en la posición I y de sub I puntos de defensa en la posición I, lo que quieren decir punto de ataque en la posición de ataque y punto de defensa en posición de defensa respectivamente. En el Java, aquí está la función, método que retorna la adaptación de cada cromosoma, de adaptación, el cual si decimos que encontramos un jugador en la posición de ataque, se le suma el puntaje de ataque a adaptación. De lo contrario, si encontramos al jugador en posición de defensa, sumamos el puntaje de defensa al valor de adaptación, en donde finalmente daremos el valor de la aptitud dividida entre 6. Esto es la función de aptitud. Método de selección. Para este problema decidí usar la selección por torneo. ¿En qué consiste el método de selección por torneo? En este problema escogía parejas de cromosomas al azar. De la pareja determinar cuál de los dos cromosomas tenía la mejor función de adaptación. Como aplicaba la aptitud, la codificación entera, entonces no tuve la necesidad de normalizar los valores de aptitud. Ya podía solamente evaluar directamente cuál de los dos cromosomas tenía el mejor puntaje de aptitud. Entre esos dos cromosomas, aquel que tenga la mejor aptitud, este sería enviado a la piscina de reproducción o mating pool. Aquí vemos en el Java el método de selección. Se decidió que el tamaño del mating pool sería de 60 cromosomas. Ahora cuando les explique el archivo principal, mostraremos que el método de selección le ingresamos el parámetro del tamaño de la población. Bueno, siempre que la población de la piscina de reproducción no se haya llenado, se escoge 2 cromosomas al azar de la población. Luego selecciono cuál de los dos tiene la mejor aptitud. El que tiene la mejor aptitud sería agregado a la piscina de reproducción. Operadores de reproducción. En este problema se determinó utilizar los operadores de cruce y mutación. El tipo de cruce que se determinó usar fue el cruce uniforme. Este método consiste en seleccionar una pareja de cromosomas de la piscina de reproducción y con ella hacer el cruzamiento gen a gen. ¿Esto qué quiere decir? Que se escogían los dos valores que se seleccionaban los dos valores de los dos genes de los dos padres en la misma posición para determinar de forma aleatoria cuál de esos dos genes tomaría el cromosoma descendiente, y así dejaría con el resto de los genes de la pareja de cromosomas para formar el cromosoma hijo. Como este operador de cruce resultaba
en un solo descendiente, se realizaba la política de reemplazo de la siguiente manera. El padre con la peor adaptación, este sería reemplazado por el cromosoma hijo en la piscina de reproducción. Aquí vemos en la aplicación el método de cruce. El cromosoma hijo a generarse, la pareja de cromosomas a seleccionar, los dos cromosomas de la piscina de reproducción seleccionados, y con ellos se realizaba el cruce de los genes padres. Gen a gen realizaba el cruzamiento. Como dije anteriormente, se escogía entre los dos genes de ambos padres en la misma posición, se determina cuál de esos dos iba a ser tomado por el cromosoma hijo, y así formaría el cromosoma hijo con los restos de los genes. Posterior a ello, se evaluaba si el cromosoma hijo resultaba válido, es decir, si sus genes no se repetían, no repetían su valor. Si encontraba que el cromosoma hijo tenía genes repetidos, se procedía de nuevo a realizar el operador de cruce. Se realizaba el operador de cruce hasta cuando el individuo hijo resultara válido, es decir, cuando el cromosoma no me generaba genes repetidos. Y ahora vemos en el operador de reproducción que evaluamos la piscina de reproducción. En cada evaluación se selecciona una probabilidad de cruce de forma aleatoria. Si la probabilidad de cruce de forma aleatoria no superaba la probabilidad de cruce dada como parámetro en la función, se realizaba el operador de cruce entre el cromosoma en la posición indicada y el cromosoma en la posición siguiente. El tipo de mutación escogido para este problema fue mutación simple. Este tipo de mutación consiste en seleccionar un gen del cromosoma al azar en la determinada posición y reemplazarlo por un gen de otro valor de forma aleatoria. Obviamente, el cromosoma mutado tenía que resultar válido, es decir, que el resultado de la mutación no generaba genes repetidos. Aquí está el método de mutación, el cromosoma a mutar, y allí se realizaba la mutación. A cada gen se le daba una probabilidad de mutación de forma aleatoria. Si la probabilidad de mutación de forma aleatoria no superaba a la probabilidad de mutación seleccionada como parámetro en el método, se hacía la mutación, es decir, el gen en la posición indicada en el cromosoma era reemplazada por un valor del gen en forma aleatoria. Posterior a ello, en caso tal de que el cromosoma mutado resultara en genes repetidos, se tenía que repetir el operador de mutación en el índice indicado hasta cuando este ya deje de generar genes repetidos. Vamos para el método de reproducción y ya se hacía la mutación a todos los genes de la piscina de reproducción. La mutación en la posición del cromosoma de la piscina de reproducción seleccionada y una probabilidad de mutación seleccionada como parámetro. Bueno, luego de realizar los operadores de reproducción, procedemos a introducir los cromosomas reproducidos y mutados en la población existente.
con el método reemplazo. Este método realiza el reemplazo de los cromosomas en forma aleatoria para formar la nueva población de cromosomas para la próxima generación. Entonces, lo que se hace es simplemente determinar una posición aleatoria en la población y si esta es reemplazada por el cromosoma de la piscina de reproducción en la posición escogida aleatoriamente en la población. Posteriormente se hace el método de evaluación para determinar el mejor cromosoma de la generación. Ahora bien, criterio de parada. El criterio de parada se determinó que solo se tendría hasta llegar a las 100 generaciones. ¿Por qué razón escogí eso? Porque a pesar de que en el algoritmo genético el valor del óptimo converja rápidamente, es posible encontrar la mejor adaptación en una generación muy cercana a la sexta generación. Ahora mostramos el algoritmo principal y vemos que creamos el plantel, luego creamos el algoritmo genético, generamos la población de 100 individuos. Luego nos introducimos en un ciclo en la cual evaluaremos 100 generaciones. En cada generación se harán los métodos de selección. Como pueden ver, el parámetro es 60, es decir, que el tamaño del mating pool será de 60 cromosomas. En otras palabras, serán 60 cromosomas los que van a ir a la piscina de reproducción para hacer la operación mencionada, la operación de reproducción. La operación de reproducción tiene de parámetro la probabilidad de cruce, que en este problema se determinó 50%, y la probabilidad de mutación el 5%. En la probabilidad de cruce del 50% del total de los cromosomas en la piscina de reproducción y el 5% de la probabilidad del total de los genes en cada cromosoma de la piscina de reproducción. Posterior a la operación de reproducción tenemos la operación de reemplazo, que es introducir los nuevos cromosomas en la población para la siguiente generación. Posteriormente se evalúa cuál fue el mejor cromosoma de la presente generación. Llegó el momento de evaluar el mejor cromosoma del algoritmo genético, o sea, el óptimo. El mejor equipo, la mejor formación titular del equipo de voleibol. Vamos al algoritmo genético.java, y esto es posible mediante este método, que es el mejor cromosoma, el cual determinará el mejor cromosoma, la mejor formación titular en el algoritmo genético, en la computación evolutiva. Antes que nada, del método anterior, evaluación, almacenamos las mejores adaptaciones de cada generación. Una generación, una mejor función de adaptación. Requisito importante para evaluar cuál fue el mejor cromosoma del algoritmo genético. Luego de hacer la evaluación, se imprime la mejor adaptación de una determinada generación. Llegó el momento de ver el algoritmo genético en ejecución. Vamos a correrlo y nos dice que la mejor formación posible del algoritmo genético está en la generación número 40, cuya función de adaptación es 92.0. Vamos a ir al cromosoma de la generación 40 a ver cuál es. Este cromosoma. El número 14, el 16, el 12 en el ataque, 2, 5 y 4 en la defensa.
Volvemos a ejecutar. Dice que en la generación 52 se encontró la mejor formación posible con una función de adaptación de 93. Vamos a ver la generación 52. Y aquí está. Jugador 14, 16, 12 en el ataque, el 4, el 2 y el 9 en la defensa. Es importante explicarles la convergencia del algoritmo genético. Vemos que en la primera generación comenzamos con un puntaje 87.1, la segunda 87.6. Vamos a donde dice la generación número 10, 88, hay un aumento. En el 20, 88.16, en la generación 30, 90.66, en la generación 40 sigue siendo igual, 90.16, en la generación 50, 92.16, en la generación 60 subió a 93, la generación 70 queda 91.16, la generación 80 la 91.16, la generación 90 90.83, y en la última generación 90.5. Vamos a ejecutar. ¿Por qué volví a ejecutarlo? Para demostrar el por qué se determinó que el criterio para sería 100 generaciones. Como dije anteriormente, es posible encontrar la mejor solución en una generación cercana a la centésima, a pesar de que el valor de convergencia, la rapidez de convergencia es alta. Sin embargo, es posible, se demostró que es posible encontrar la mejor función de evaluación en generaciones cercanas a las 100. Y vemos la generación número 94 con puntaje de 93.0 en función de adaptación, buscar la generación 94 y es el 12, 14, el 16 en el ataque, el 4, el 9 y el 2 en la defensa. Para concluir, me pareció tan interesante resolver problemas combinatorios con algoritmos genéticos, dado su facilidad de implementación, facilidad de entendimiento, facilidad de alternativas para resolución del problema y reducción de complejidad, cosa que con algoritmos deterministas pues sería muy alta. Y bueno, esto es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta que hacerme, me las hacen en el correo institucional, con gusto las contestaré y muchas gracias por la atención prestada.